Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Rea Asterisk y con la canción Border of Tears. Bueno, pues tenemos a Nana, at Susix, MKT, a KT, a Kota, y estos son los integrantes de la banda. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Thing people can see shine over inside. The nightmare let me cry every night, but the hell made me that much strong. Nothing can hurt me. I step forward with a beating black defense. I've gone from the border of tears. But me開いて鎖がけた心夢中で解き放つ決意がために飛ぶ最後の敵でバトルよ Heart tortured by a dictator. Ali was destroyed, but the flame still smoldering. You've been murdered. Bueno, lo primero que me ha sorprendido es el comienzo en Fulgurante, inglés. ¿eh? Bueno, sí, eso, instrumentalmente sí, pero me refiero que cantando en inglés no me lo esperaba. Y bueno, es una banda con mucha pegada, ¿no? Es decir, se ve, bueno, van ahí cabalgando entre el rock alternativo, van haciendo ahí variaciones, un toques de hardcore en algunas partes. Bueno, ya sabemos que los grupos de hoy en día prácticamente pues no se limitan a un solo estilo y estas de las canciones que te van combinando varias cosas. Efectivamente. Y bueno, mucha energía, ¿no? Sobre todo. A ver, David, de momento, ¿qué te está pareciendo? Pues hasta ahora brutal, ¿eh? Tanto musicalmente como vocalmente. Esta chica canta muy bien. Sube mucho el tono y lo aguanta ahí sin esfuerzo. Es Ujú, alucinante. Y el doble bombo de la batería, vamos, está ahí a tope, ¿eh? claro. A mí lo que me sorprende en principio sería la facilidad con la que va cantando, es decir, todos los giros, todo lo que va haciendo, como si tuviera esa facilidad natural que le permite llegar a prácticamente a donde quiera, ¿no? Es decir, tiene Sí, 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 una sí. forma de colocar la voz que sobre todo realza en registros medios y agudos. Cuando sube no tiene ningún problema, tiene potencia, tiene gestión del aire, la dicción la veo muy bien y lo que es la base rítmica, pues tiene mucha pegada, ¿no? Es decir, se basa mucho no es demasiado rápida la canción, es como un medio tiempo que de vez en cuando va pegando acelerones, pero sobre todo se basa en esa faceta rítmica muy pegada a la batería, ¿no? Tanto el bajo como las guitarras. De momento no hemos visto así ningún alarde excesivo de virtuosismo, no lo están buscando, están, de hecho, si en el videoclip
buscas como escenario, pues eso es un garaje Sí, subterráneo de esto tiene toda la pinta. de cualquier urbanización, pues lógicamente no le quieres dar ni una alegría ni un sentimiento así demasiado luminoso a la hora de plantear lo que sería la canción, ¿no? Em, yo creo que ahí va jugando con dualidades. Para empezar, ¿no? Desde la pared del blanco y oscuro, por decirlo de alguna manera. Ella también va vestida eh, de negro y de plateado. Yo creo que van jugando con eso. Si tengo la oportunidad de acceder a la letra, que no la tengo de momento, pues podemos ahondar un poquito más, ¿vale? Pero Ujú. eso van jugando con la atmósfera porque los riffs también tienen sus efectos, las distorsiones de momento pues van dejando o de vez en cuando acordes abiertos y demás. Vamos a ver cómo van evolucionando, ¿no? La batería muy activa, pero también sin hacer ningún tipo de alarde. De momento, contenido todo eso. Lo que más destaca, sobre todo, es la voz, ¿no? Porque eso, entre la capacidad natural que tiene, que puede alcanzar unos tonos complicados, pero que en su voz parecen no serlo, pues bueno, me llama muchísimo la atención. Venga, vamos a continuar y a partir de ahí vamos comentando alguna cosilla más. Destroyed, but the flame's still smoldering. You've been married in this mind. You were threatened by a storm. We'll shield you tired. Start the reaper soul. Get the wind by your arms. So loud from the bottom of tears. Just hit the力を受け継ぎ錆びれた過去の記憶を見てなくなった強さで打ち勝つべき The phantom of your voice Yeah, yeah, yeah Of your powers 愛足を阻むからかき分けここまでたどり着いた暁芸人になるその前に影響しよう The problem is not me I come from the fog of tears 目を見開いて腐りかけた心夢中で解き放つ熱い固め潜む最後の敵がファントムAm, Mira, no han necesitado ningún solo. sí, lo que iba a decir que han jugado con creo que el poco presupuesto que tenían para hacer el vídeo, ¿vale? Esta chica sobresale de una manera espectacular en esta banda. No estoy diciendo que no sean buenos músicos, pero que por la calidad de ella, por lo menos en esta canción, se le quedan cortos. Eh, a ver, Border of Tears. Claro, a ver, lo que te decía, ¿no? Es decir, aquí, por un lado, está riff que, aunque no sean complicados, tienen velocidad de ejecución, tiene la canción así como carga dramática o melancólica. em, y luego, claro, tiene, por un lado, esa melancolía, ¿no? Como sugiere el título. Ella
ella lo actúa bien, ella lo interpreta de manera sobresaliente. Tiene potencia, porque al llegar el estribillo la voz se abre con una fuerza impresionante, Sí, sí. es muy épico, y mantiene esa textura de rock directo, pero a la vez accesible. Eh, bueno, las guitarras, la verdad es que hacen una buena pareja, pero es, es, es un ritmo potente pero sencillo, ¿vale? Es decir, no han buscado complicarse para nada. Eh, Han buscado, yo creo que la contundencia, porque sí, estaban efectivamente, ahí buscan la con el mismo pegada. acorde. Claro, efectivamente, buscan la pegada. Eh, y este grupo que lo hemos reaccionado otras veces, yo creo recordar que en otras ocasiones lo que es la estética la han cuidado más que en este vídeo. Ahora, hace tiempo que no lo traemos al canal, así que tampoco tengo yo la memoria súper fresca con respecto a ellos. Nuestra memoria es frágil No, sobre ya todo últimamente. porque se ve que hace tiempo que no los traemos. Está clarísimo. Quiero hacer memoria y tanto. Y tanto que, bueno, pues desde mayo, no, desde noviembre Desde noviembre del año pasado. del año pasado. No hace tanto tiempo. Pero que sí, que me acuerdo yo que por lo menos los últimos videoclips eran un poquito más cuidados en lo que era a nivel visual, ¿vale? Esto ha sido... Y mira que el anterior era ese en blanco y negro y tal, que era por la calle y bueno, incluso había una playa, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Eh, tenía algo más elaborada lo que era la planificación del vídeo, ¿vale? Y sin embargo, este es muy fijo, de vez en cuando ese bosque que ya está ahí tirada la cascada, pero no sé. Creo que por la calidad de la banda, sobre todo de su vocalista, necesitan que el productor o quien sea que se mueva y que, a ver, muchas veces hemos visto que con imaginación Sí, claro. se consiguen muy buenos resultados, ¿sabes? Es decir, Y con poco presupuesto, claro, ¿no? el encajonarlos ahí en una plaza de garaje no me parece lo más adecuado. Pero bueno, vale, de acuerdo, lo tenemos ahí y ellos a nivel musical sí que me han gustado bastante, ¿no? Porque tienen ahí, crean esa atmósfera, generan la tensión para después liberarla con esa explosión de energía. Sí, sí, sí. Así que el sonido es bueno, son músicos muy competentes, así que perfecto. Bueno, pues sobre todo, gracias Alexi por traerlo y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Eh, y bueno, lo de siempre, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.